SER Podcast. A vivir que son 2 días. ¿Qué discusión tenías con Juan Comillas, Javier, sobre la catástrofe, que estamos al borde de la catástrofe? ¿Cómo era esto que No, decías? era sobre la emergencia, pero en el otro sentido de emergencia, la de los sistemas complejos emergentes. Pero ¿qué tiene que ver con las abejas, que era lo que estaba? Bueno, pues He escuchado abeja, catástrofe, emergencia. Sí, bueno, pues un sistema emergente es aquel en que el todo es más que la suma de sus partes, ¿no? Las abejas son un ejemplo conocido, porque una abeja individual no tiene mucha capacidad cognitiva ni muchas habilidades, pero la colmena en su conjunto sí. Por ejemplo, puede mantener la temperatura de la colmena gracias a que los distintos individuos se agobian de calor a distintas temperaturas y empiezan a mover las alas. De manera que la colmena es un organismo en su conjunto que es un sistema emergente, tiene algunas propiedades emergentes, ¿no? Este es un tema de fondo de extraordinaria importancia en la ciencia en su conjunto. Ni el nitrógeno ni el hidrógeno huelen a amoníaco, pese a que el amoníaco es nitrógeno e hidrógeno, ¿no? Un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Que trabajan juntos, el hidrógeno y el Claro, nitrógeno. es una propiedad emergente del amoníaco, ¿no? Incluso a ese nivel atómico vemos sistemas emergentes. Nuestra inteligencia, nuestra consciencia es un fenómeno emergente, porque una neurona no es consciente ni es inteligente, ¿no? ¿Pero esto debe preocuparnos de alguna manera? Si la inteligencia artificial alcanza estas habilidades emergentes, que de hecho ya ha alcanzado algunas, tienen el problema de estos sistemas es que son impredecibles. O sea, tú mirando neuronas sueltas no eres capaz de predecir que van a formar una inteligencia ni una conciencia humana. De manera que hay un factor de impredecibilidad en las habilidades emergentes que pueden tener los sistemas de inteligencia artificial, sí. Entonces, lo que decías, que en Nochevieja, dentro de un par de años, igual se sienta un robot. Esto sí, alguien lo decía en El País un día de estos, sí. No me acuerdo ahora quién era, lo siento. Era que sí, que habrá sentado un chatbot en la cena de Nochebuena, porque mucha gente joven y muy joven está ya interactuando con los chatbots, con ChatGPT y sus adláteres de manera cotidiana, ¿no? Incluso en aspectos emocionales. Sabemos que hay consultas como las que le harías a un psicólogo, por ejemplo. Y bueno, en el fondo puede ser bastante mejor que un cuñado. Bueno, ¿no? sí. Bueno, depende de cómo se programa esa inteligencia artificial, porque podría emular a un cuñado de manera perfecta, ¿no? Perfecto, haría perfecto. ¿Cómo estáis? Javier San Pedro, doctor en genética y biología molecular, colaborador del País, Pere Estupiñán, químico y bioquímico, a punto de partir hacia Cuba. Exacto. Sí, salgo de la radio ya con la maleta directo al aeropuerto. ¿Para proyecto científico? Sí, ya estuve un año pasado, algunos oyentes lo recordarán. Entrevistamos a un jefe médico que nos hablaba de... Sí. Allí tienen mucha tradición de temas biotecnológicos. Hay un complejo de empresas que se llama BioCuba Pharma y, bueno, en un momento hay un proyecto europeo de ayudarles con ciertas capacidades. Un componente es comunicación científica y me pidieron participar y a eso voy. ¿Y vuelves para la semana que viene? Sí, ya regreso viernes. Ya nos contarás entonces. Más moreno. Oye, ha habido sorpaso de Jeff Bezos a Elon Musk. ¿Vosotros creéis que se hablan por WhatsApp? A lo mejor, ¿no? No por WhatsApp, no, se hablarán por otra cosa. Ah, bueno, por X ahora, ¿no? Que también tiene mensajes directos. Sí, claro. Hasta ahora Blue Origin solamente se había dedicado al turismo espacial, pero esta semana el cohete de Bezos, que es New Glenn, ha enviado con éxito a Marte 2 sondas de la NASA, lo que significa que le puede hacer la competencia a SpaceX, que es la compañía de Elon Musk, igual que le está haciendo competencia, o a punto de hacérsela, con Starlink, ¿no? Sí. Ofreciendo Internet a toda la humanidad. Bueno, yo creo que les beneficia a ambos que haya esta competencia. Es verdad que Jeff Bezos parecía que estaba muy detrás de Elon Musk, de las compañías más que las personas, ¿no? Y este vuelo de esta semana ha sido una prueba de que la tecnología está muy fuerte. Es decir, Bezos parecía que se limitaba a los cohetes de órbita cercana a la Tierra, para turismo espacial, para detalles, y que lo gordo, como por ejemplo enviar una
poner en órbita una nave que irá a Marte, que es lo que ha hecho esta semana, estaba reservado para tecnologías más fuertes, como se suponía que era SpaceX. Y no, New Glenn ha demostrado que... Y además esta capacidad ha recuperado, exacto, ¿no? la fase gorda del cohete, que es la que anteriormente se solía descartar y se quedaba como basura espacial en órbita baja, que acaba de haber un problema con un grupo de astronautas chinos que chocaron contra basura espacial. Es verdad, sí. También es el tema de fondo de la película Gravity. Exacto, sí, y es un problema futuro grave. Sí, sin duda, porque cada vez estamos mandando más satélites ahí, pero estos dos pretenden ir a Marte, estas dos sondas. Claro, cuando decimos estamos mandando más satélites, igual la gente puede pensar que son 10 o 20. No, 10 o 20 en la semana. Que es SpaceX, lo que tiene como 35.000, y se mandan otros 100.000. Algo así. Sí. Es verdad que el espacio es muy grande, y las órbitas son muy grandes. Bueno, el espacio es grande, pero las órbitas en algún útiles, momento va a haber sombra, ¿no? Las órbitas útiles, en particular la órbita geoestacionaria, está saturada desde hace muchos años. Oye, dos noticias, vamos a poner una en contraste de la otra. Una es que se han celebrado los premios Shoah en Hong Kong, que son como los Nobel asiáticos, y desde allí cuenta Nuño Domínguez del País cómo se nota que China está haciendo un gran esfuerzo por reunir y por atraer a los mejores científicos con grandes salarios, con inversiones en tecnología punta. Aprovecha también las fisuras que hay ahora políticas en la ciencia de Estados Unidos. Me ha recordado una cosa que me contó una vez la tenista Paula Badosa. Me dijo que cada vez que a ella no le apetecía entrenar, su entrenador le decía: cada día que no entrenas hay 20 jugadoras chinas que están entrenando. Anda. Sí. Bueno, pues eso mismo luego ocurre. China, de hecho, ahora cuando estabas hablando de Bezos y de Musk, digo, a ver cuándo nos da la sorpresa China, porque está a nivel de ciencia y de tecnología, comunica menos, pero está avanzando a un ritmo muy grande. Yo creo que esta noticia, yo la estaba leyendo, el trabajo de Nuño y tal, y me hacía pensar, o sea, es decir, cualquier joven investigador que termina su doctorado y hace un postdoc, el sueño es ir a Estados Unidos. ¿Estamos llegando a un momento donde quizás sería más inteligente buscar trabajo en China que en Estados Unidos? Yo creo que sí. Fíjate que el cambio... Está la opción de Arabia Saudí. Pero no solo por el sueldo. Ser abogado del diablo. No solo por el sueldo, sino por la capacidad de investigar, o incluso a nivel institucional. Las instituciones aquí siempre hemos buscado... A nivel institucional, Europa o se pone las pilas o se va a quedar convertida en una triste loncha de jamón de york entre los dos panes del sándwich. Y China está obviamente decidida a aprovechar la previsible decadencia científica de Estados Unidos, porque su propio presidente se está suicidando a la ciencia estadounidense. Claro, pues y es curioso y está dispuesto a aprovechar eso. Porque tendemos a pensar con una condescendencia europea que China hace las mismas tecnologías que hacemos en Occidente, pero más baratas, o como de chapa, ¿no? Peores, como decía el presidente Renault el otro día, ¿no? Que es un cubículo de chapa con 4 ruedas. No, había hace poco un reportaje buenísimo en el New York Times que demostraba la capacidad tecnológica real de China, que está muy por encima de la de Estados Unidos en muchos sectores, entre ellos la robótica, por ejemplo. Y en comunicación cuántica, quiere ponerse en crioelectromicrografía, que es la especialidad de Eva Nogales, a quien hemos tenido aquí, que es una de estas premios show. No, pero yo creo que el cambio de paradigma es interesante. Tú decías, Javier, o sea, yo creo que Europa no va a ser competitiva, ni que se ponga las pilas, ni con Estados Unidos y con China, y tiene que colaborar. O sea, la palabra colaborar es más... Pero claro, ahora se abre una ventana de que elegir. Ahora hay que China elegir está abriéndose. O sea, el hecho de que haya invitado a Nuño y a 10 o 12 periodistas internacionales más a China a participar en en este encuentro en Hong Kong, eso ya es significativo. Esto 10 años atrás China no lo hubiera hecho, ¿vale? Y que se esté abriendo a esto es significativo. Por tanto... Yo hablaba del contraste. Frente a eso, Pera, te ha llegado hasta ti, y esto de verdad que me ha dolido profundamente, una oferta de trabajo para un investigador licenciado en medicina con especialidad en cardiología. Es una oferta del Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili, que es una fundación creada por hospitales y tal. Insisto, investigador, tiene que estar licenciado en medicina, especialidad en cardiología, 40 horas semanales, 16.000 euros brutos al año. Sí. Esto me lo enviaron investigadores. No puede ser verdad. No, está online.
está online. Yo, o sea, obviamente oferta sigue online. Sí. O sea, yo esta mañana me parece un insulto. Es lo que me parece. Y a mí me duele doblemente porque es la universidad, el centro es donde yo empecé el doctorado, el Hospital Joan 23. Cuando me lo enviaron para ver si lo podíamos denunciar, yo no vi que era justo esta institución. Y miré la oferta y digo, pero es verdad, o sea, un licenciado en medicina especializado en cardiología, 40 horas semanales, 40 horas semanales, 16.000 euros al mes brutos. Al año. Al año. Ay, perdón, 16.000, sí, fuera China. Hablábamos de Hong Kong, es que eso es lo que cobra un científico extranjero en Hong Kong, al mes. Al mes, pues, y aquí es lo que ofrecemos al año. Pues está la oferta online y, o sea, un consorcio es del Grupo Cerca. Hablábamos antes de catástrofes. Esto es una catástrofe, que en España las empresas, las universidades se han acostumbrado a pagar tan poco dinero a los trabajadores. Sí. Sean en el sector que sean. Instituto Virgili, Joan 23 de Tarragona. O sea, si alguien lo escucha debería sentir vergüenza, creo. Exacto. Hay un número de teléfono. Si hay un ratito al final del programa podemos escuchar alguna pregunta o alguna opinión que quieran reclamar de Pere y de Javier. El número es el 638-855-349. Es un número de WhatsApp si quieren hacer alguna pregunta o nota de audio también, porque también podemos reproducirla a lo mejor, o un texto. 638-855-349. Tiene un aire, Rebeca. Sí. Me lo has presentado antes y tiene un aire. Sí, y además con la coleta. Sí. ¿Es verdad que la llaman la Jane Goodall española? Sí, y no solo española, yo creo que a nivel internacional pues es una... Bueno, antes estábamos hablando y me decía que le estaba comprando un billete a Jane Goodall la noche que falleció Rebeca, para ir al Congo con ella. Es Rebeca Atencia, que es veterinaria primatóloga, directora del Centro de Rehabilitación de Chimpancés de Chimponga, ¿se dice? Sí, Chimpunga. Sí, en la República del Congo, que depende del Instituto Jane Goodall. Gracias por venir, Rebeca. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Igual estás incómoda en un sitio como este. No. Pero, ya estoy acostumbrada, pero hay que adaptarse, ¿no?, a las condiciones. Sí, ¿cómo es tu sitio de trabajo habitual? Mi vida no es un sitio habitual, sino que también me adapto un poco a lo que esté en ese momento. Pero yo trabajo en Congo, entonces hago mucha parte del trabajo online, a distancia, pero allí hay trabajo en mitad de la selva. Puedo estar trabajando tanto en mitad de la selva como luego en una comunidad local con un montón de gente local cerca de una reserva, o en un ministerio, ¿no?, directamente con el ministro, tratando temas de leyes o temas de protección del medio ambiente. O sea que digamos que tengo que llevar siempre conmigo ropa para todo tipo de ambientes. Sí, botas de selva y chaqueta para estar en una reunión con ministros. Sí, ¿siempre quisiste ser primatóloga? Siempre quise salvar animales y devolverlos al medio natural. Eso siempre fue mi sueño. Y siempre tuve curiosidad por los chimpancés en particular. Estuvo una vez en el programa Jane Goodall hace años. Fue una entrevista magnífica. Además recuerdo que, por ella lógicamente, recuerdo que estaba Jacinto Antón, compañero del País, y cuando los presenté, Jacinto empezó a hacer sonidos de chimpancés y ella le respondió a él haciendo sonidos de chimpancés, y ambos me hicieron creer que se entendían hablando ese idioma, ¿no? Es un idioma. Sí, realmente es el idioma de chimpancés, ¿no?, que es una combinación entre vocalizaciones y movimientos faciales y gestuales. Y sí, Jane siempre tenía el hábito de empezar una reunión o un encuentro con una vocalización de chimpancé. Ah, sí. Pero ¿se puede decir que llegáis a entenderlos? Sí, algunas son, entendemos como tú puedes entender a tu perro, ¿no? Que no es que te esté comunicando todo lo que ha pasado en el pasado, en el futuro, sino sabes lo que te está pidiendo y tú le puedes expresar lo que quieres pedirle. Y no es con cualquier chimpancé. Esto es posible porque, por ejemplo, yo trabajo con chimpancés que vienen de rehabilitación, que son fruto del tráfico ilegal, ¿no?, de la caza furtiva. Entonces los recuperamos muy pequeñitos. Son bebés cuando recuperamos y pasan una parte grande de su vida pues en cautividad para rehabilitarse. En todo ese tiempo es el momento que compartes, que aprenden a comunicarse con nosotros, ¿no?, y nosotros con ellos. Ocurre un poco como a los bebés con el lenguaje humano, a los niños pequeños humanos con el lenguaje, ¿no?, que hay una ventana en la infancia donde
aprenden a hablar, ¿no? Y si te sueltas esa ventana ya es mucho más difícil aprender una lengua extranjera, por ejemplo. Claro, ahí está. Entonces, como tienen ese periodo con nosotros cuando son pequeños, pues tienen más facilidad de entender lo que queremos decir y nosotros entender lo que... Y que si es con un chimpancé salvaje sí que sabemos ciertas vocalizaciones, también sabemos lo que quieren decir, ¿no? Pero no tienen por qué comunicarse con nosotros, no nos ven como parte del grupo. Se está hablando mucho de utilizar inteligencia artificial para interpretar el lenguaje de las ballenas, por ejemplo. ¿Os habéis planteado este tipo de cosas? El otro día, de hecho, en una conferencia me hablaron de eso, que se iba a hacer para los chimpancés también. Para las ballenas supongo que será como es diferente, ¿no? Porque ya estamos hablando de sonidos, ¿no? Y ahí sí que es algo muy específico. Pero con chimpancés yo lo veo un poco complicado en el sentido de que se combinan vocalizaciones con cambios faciales, con gestos. Entonces es una combinación que veo más complicada, pero y la inteligencia artificial siempre hay que alimentarla, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sí que estamos ahora con cámaras trampa. Por ejemplo, estamos haciendo estudios de reconocimiento facial de chimpancés y también de reconocimiento de comportamientos, pero muy básicos. Tanto como llegar a comunicarse con un chimpancé lo veo un poco complicado. Eso. Sí. ¿Y cuál es, Rebeca, la situación del riesgo de los chimpancés? Es decir, tú explicabas que cuando llegaste al Congo la gente local los cazaba y los vendía, que ahora gracias a temas de educación ya no se hace, pero ¿cuál es la principal amenaza? ¿Es deforestación? ¿Es caza? ¿Es cambio climático? ¿Son enfermedades? ¿Y cuál es su situación? Pues la situación del chimpancé está en peligro de extinción y cambia, depende del país, ¿no? Porque en cada país hay una cultura diferente, entonces la amenaza es diferente. Pero las tres principales amenazas es las enfermedades, la deforestación y luego el furtivismo. Pero para mí, yo siempre pienso que lo peor es la deforestación, porque un día que desaparece su casa, ¿a dónde van a ir? Claro. Entonces empieza el conflicto, empiezan a ir a las poblaciones más cercanas, humanas, y empieza ese conflicto, ¿no? Y como fruto de ese conflicto viene, pues eso, que los matan, entonces digamos que la deforestación es algo que tiene mucho peso. Y lo peor es que la deforestación pasa por la gente que está fuera de esos países, ¿no? Que es la demanda que viene de fuera, que viene, por ejemplo, de nosotros, de España. Y nosotros no somos conscientes, ¿no? De que estamos actuando en contra contra la supervivencia del chimpancé a distancia. ¿Por demanda de madera? De madera que viene de países de talas, de zonas tropicales. Si necesitas madera, tendría que ser de plantación, ¿no? Que tú la plantas, o sea, se planta y se corta. Pero si viene de la selva, aunque esté con el sello de sellos que hay especiales de que se hace un seguimiento, yo creo que no es tan viable como de una plantación. Por eso están desapareciendo las selvas. ¿Y el furtivismo es cazar por cazar? ¿Son reyes que van a cazar chimpancés? ¿Cómo es esto? Pues el furtivismo ocurre, también depende del país, ¿no? En algunos países por conflicto de que van a plantaciones, y en otras zonas, por ejemplo, en nuestro Congo, en el Congo que estoy, que es el Congo francés, el furtivismo que existe de chimpancés es casual. Es que los furtivos van a cazar otra cosa y de repente hay un chimpancé y lo cazan. Pero es ahora que está pasando eso. Y lo matan para matarlo, nada más. Para comérselo. Para comerse a la madre, o sea, para vender la carne de la madre, y al bebé lo intentan vender como animal de compañía. ¿Qué pasa? Que esto hace años era una realidad, ¿no? Que había mucha demanda de bebés desde el extranjero, entonces los vendían. Pero ahora, por ejemplo, en el Congo, donde estoy yo, ha habido una reducción enorme del tráfico ilegal de chimpancés, hasta el punto de que nos llegan muy pocos al centro, porque gracias a las campañas de educación, sensibilización y de aplicación de la ley. Qué fuerte. ¿Cuántos chimpancés hay en España? Pues me has pillado ahí, no lo sé exactamente, pero en España se está controlando bastante la situación hace años era horroroso. En toda la costa española habían chimpancés que se venían, en la zona de Valencia, por ejemplo, chimpancés que se usaban para hacerse fotos con la gente, que venían directamente de África, y eso se ha paralizado, eso se ha cortado, y estos chimpancés, la mayoría están en centros de rescate. Sí. Oye, ¿y cómo es tu relación con ellos? Es que, o sea, antes me decías que de aquí sales a Guinea Ecuatorial a buscar una cría que está herida, a curarla, de allí el Congo, pero hay imágenes tuyas, hay vídeos donde después de cuidar estos chimpancés los liberáis, y hay una muy icónica cuando estás con Jane Goodall, que al salir
te abraza ese chimpancé, porque tú explicabas, después decías que sienten miedo también de enfrentarse a la selva. Y hay como una cercanía tan humana, diría, cuando ves esos vídeos. O sea, ¿cómo lo sientes tú? Pues es que es en realidad lo que pasa, ¿no? Los chimpancés los rehabilitamos, pero claro, el chimpancé a mí me ve desde pequeñito. Es un chimpancé que te ve desde que tenía 1 año, crece y llega hasta los 70 kilos, y luego lo vas a reintroducir en la selva, que aunque esté con otros chimpancés, siempre se dan la vuelta y miran a ver a alguien que hayan tenido como figura de referencia, ¿no? Y ese abrazo es un símbolo de por favor, ayúdame, si tengo un peligro, ayúdame a este primer momento que voy a encontrar una selva nueva, ¿no? Es como una mezcla entre agradecimiento, como de apoyo, ¿no? De que buscan esa seguridad de alguien que saben que les ha ayudado toda su vida. Sí, pero luego se van, luego se reintroducen y luego no, ya están en la selva. ¿Y se integran en algún pequeño grupo? ¿O? Sí, normalmente cuando los reintroducimos ya están integrados en un grupo. A lo mejor tenemos que llevarlos uno a uno, pero ya están dentro de un grupo, ellos, de una comunidad. Sí. Rebeca, te agradecemos todo lo que nos has enseñado y hemos hablado mucho de Jane Goodall. ¿Para ti qué significaba Jane Goodall? Pues para mí, yo con Jane llevo más de 20 años trabajando y era la persona de referencia que yo tenía a nivel profesional, pero también a nivel emocional. Para mí ha representado mucho su pérdida, ¿no? Porque es saber que tienes a alguien siempre ahí, ¿no? De que Jane no estaba en Congo trabajando conmigo, venía una vez al año y compartíamos lo que íbamos haciendo, pero si había un problema siempre estaba allí. Yo últimamente la encontraba siempre en países diferentes, porque nos encontrábamos en reuniones en Estados Unidos, en Bélgica, en España, y siempre teníamos un momento de hablar, de ver lo que ocurría, y siempre está la comunicación por email. Y ahora de repente me siento como huérfana, ¿no? Siento un poco como los chimpancés cuando los vas a soltar, que se abrazan a la persona que de confianza. Pues yo ya no tengo esa persona, ¿no? De que era mi referencia era Jane, que siempre está ahí. Si todo se destruye, le voy a preguntar a Jane, ¿qué hacemos? Y vamos a pensar juntas una solución. Pues intégrate en un pequeño grupo. ¿Y sientes responsabilidad de seguir su legado, no solo aquí, sino a nivel internacional? La responsabilidad es muy grande si fuese yo sola la que sigue su legado, pero Jane ha dejado muchas personas, ¿no? Que van a seguir ese legado. Es alguien que ha inspirado a miles de personas, ¿no? Y a gente que está muy implicada en seguir un poco esa idea. Todas las frases que se leen de Jane Goodall es que es verdad, o sea, no es que las estuviese escribiendo, porque es que es algo que ella luego aplicaba, ¿no? Entonces es alguien que yo creo que estará siempre ahí, en las palabras que ha dejado y en toda la gente, todas las semillas que ha plantado. Ella siempre habla de Root and Shoots, que es Raíces y Brotes, un proyecto que creo en la que hacía que los niños fuesen líderes de sus ideas, ¿no? De proyectos para ayudar a la gente, al medio ambiente, a los animales, y es como un árbol que tiene raíces y saca pequeños brotes y que vienen de una semilla, y ella fue dejando un montón de semillas en el mundo entero, ¿no? Que están ahí, es su legado. Rebeca Atencia, que es primatóloga y directora del Centro de Rehabilitación de Chimpancés en Chimponga, en la República del Congo, del Instituto Jane Goodall. Rebeca, gracias por acercarte al estudio. Cuídate mucho. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.